Listo. Bueno, entonces yo no sé hasta qué punto llegamos la última vez que ustedes ingresaron, hermanos, pero recuerdo que estuvimos viendo este tema, ¿sí? No, solo me confirma si cuando ustedes ingresaron vimos esta parte. Amén, hermano Daniel, sí vimos esa parte. Ah, ok, perfecto. Va. Entonces, platicamos, aquí solo lo voy a pasar bastante rápido porque ya lo hablamos. Hablamos de que habían sinónimos de el oficio de maestro y estaban estos tres que vimos que eran los escribas, los sabios y los expertos. Y de ellos dijimos que íbamos a procurar ver cada uno de los nombres que hay en la Biblia salen descritos como cada uno de ellos, es decir, como escribas, como sabios y como expertos. Y cada uno tiene funciones diferentes que podemos aplicar a nuestra forma de enseñanza y pues que nos van a ir dejando ciertas pautas ahí. Entonces, vimos que encontré yo, porque yo estoy seguro que si los buscamos más a conciencia, encontré 11 bueno, serían 12, ¿verdad? Porque el número 4 hay dos juntos, ¿verdad? Serían 12 tipos o 12 personas que están catalogados como escribas, es decir, como maestros del Antiguo Testamento. Y pues íbamos a ver sus características. Ya vimos al primero, que era Seraías. Ah, bueno, pero antes de continuar, luego sabios, pues encontré yo estos que están acá, estos cinco. eh, Incluía a José el hijo de Jacob, estos dos, Bezaleel y Aholiab, que trabajaron en la construcción del tabernáculo de Moisés. David mismo, el rey, está considerado como un sabio. El rey Salomón, que la Biblia directamente le llama sabio, y el que gana almas. Eso es algo que cuando lleguemos ahí a esa parte vamos a platicar. También dijimos que expertos hay diferentes tipos, hay por lo menos 9, y aquí se trata más que nada de obras. Obras porque el que enseña hace una obra. Entonces, mostramos esto así a grosso modo, ¿verdad? Entonces, porque hay en la obra del Señor hay gente que se especializa en varias cosas, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de eso. Dimos esta definición de que era un escriba y pues básicamente era una persona que se dedicaba a interpretar los textos sagrados lo más apegado posible al sentido que se le quiso dar a la escritura en ese momento, ¿verdad? Ayudándonos siempre o primordialmente de la revelación, porque pasa algo. Yo me puedo llenar de muchos logos, es decir, mucha palabra escrita y aprendérmela, pero sin la revelación, entonces no me va a servir de mucho o casi de nada, porque no la voy a poder poner por obra, porque bien dice la palabra que hay que no solamente conocer y oír la palabra, sino poderla poner por obra, ¿verdad? Entonces, creo que esto es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, obra de los escribas. Entonces, vimos al primero, Seraías, que quiere decir Jehová es juez o Jehová ha prevalecido, y que era un secretario al servicio del rey David. Aquí hablamos sobre la justicia que habla en la palabra, ¿verdad? Y hablamos aquí, vamos a ver si aquí lo tengo, sí. Y cuando platicamos sobre la justicia, necesitamos platicar sobre la sabiduría. Entonces un escriba Seraías
dijimos que es una persona sabia. Y una persona sabia es una persona que no solo piensa lo que dice, sino que sabe cómo decirlo. No sé si usted ha oído ese dicho que hay gente que dice, es que yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como se me vienen, pero realmente eso no es lo que nos manda la palabra a nosotros, ¿verdad? Sino que según esta definición, a tener un buen sentido, a tener ciencia, a tener entendimiento, inteligencia y saber. Pero inteligencia no para meternos en la cabeza un libro entero, sino inteligencia a la manera de Dios. Es decir, algo que venga primero desde el cielo, ¿verdad? Porque de ahí dice que viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y cuando eso esté, entonces vamos a poder enseñar de una manera sabia y justa. Entonces, eh, vimos que el tipo de justicia, bueno, el tipo de justicia, ¿dónde se revela? En el Evangelio. Y me llama la atención, esto no lo dije en su momento, pero para poder ser un escriba como Seraías, hay que tener revelación, no solo conocimiento. Entonces ahí es donde vemos que ya se complementa el tema, ¿verdad? Porque eh, mucha gente puede venir y decir, ok, yo voy a preparar un discurso. Y es más, a uno, cuando uno está estudiando en la universidad, le dan cursos de comunicación, de oratoria, cómo redactar un discurso, en fin. Pero eso al final es pura cuestión muy técnica, ¿verdad? Porque cuando vamos a enseñar palabra hay que tener en cuenta siempre la revelación, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que muchos hemos pasado a veces por estos versículos, específicamente esto, y cuando los hemos leído, hemos visto una cosa y después el Señor viene y nos muestra otra. Entonces, pero eso cómo es cuando hay revelación que acompaña a la enseñanza. ¿Y qué tipo de enseñanza? Una enseñanza justa que nos va a hacer vivir por fe. Entonces, poníamos esto. Hay que enseñar apegado a la escritura, pero con revelación del Espíritu Santo para que se aumente la fe. Entonces, esto estamos hablando así un poquito rápido, pero si usted tiene alguna duda, alguna aportación, pues, siéntase en la libertad de abrir su micrófono y de expresar. Entonces, para que no nos quedemos únicamente así. Adelante, hermano. Hermano Daniel, respecto a lo que comentaba usted sobre que debemos de tener así que la revelación, ¿verdad? Para juzgar, yo creo que también eso era lo que le pasaba a los escribas, porque ellos siempre se levantaban en contra de lo que Jesús enseñaba, pero yo creo que era porque definitivamente usted decía que tenemos que enseñar, pero o justificar, creo que dijo, pero yo creo que tiene que ser con la mente de Cristo, definitivamente, ¿verdad? Para que no, definitivamente no nos pase lo de los escribas, ¿verdad? Porque en cierta forma nos podría pasar por no tener la revelación. Amén, es correcto. Y es que, mire, pues, ¿por qué el Señor Jesús se oponía tanto a los escribas fariseos? ¿Será que Él no los amaba? Claro que los amaba, pero lo que pasa es de que ellos tenían una particularidad que yo creo que hoy día alguien que no tenga esa función eh, no la tiene, ni aún un doctor en teología, porque ellos literalmente, porque como el oficio de ellos es escribir, y como usted sabe que la lengua hebrea es diferente a la nuestra, ¿verdad? Porque no son simplemente
caracteres, sino que son símbolos que pueden dar a entender muchas cosas. Entonces ellos contaban literalmente cada letra y a cada letra ellos le daban un significado. Entonces ellos, de ahí sale una rama que se llama gematría, pero ese es otro tema en el cual tienen valores numéricos las letras, ¿no? Pero voy a eso. Entonces ellos decían, no, pero es que aquí en la escritura dice, y ellos empezaban a ver, ok, de, ¿de dónde vendrá el Mesías? Ok, él va a nacer en Belén, porque así lo dijo el profeta. Pero como ellos no se les abrieron los ojos, no se les reveló, entonces ellos, aunque lo estaban viendo a él ahí, vieron que ocurrió el nacimiento del Señor en donde se predijo, pero ellos no se les fue revelado porque ellos simplemente se apegaban más a su tradición que a lo que eh, que a lo que el sentido de la escritura quería decir. Y es que hay una cuestión. eh, Muchos ateos y gente que no es cristiana dicen, pero es que la Biblia ha sido cambiada porque desde que se escribió han pasado 2000 años y pues no sabemos si es lo que originalmente se quiso expresar. El asunto es el siguiente. Si nos fuéramos a hace 2000 años, cuando el apóstol Pablo escribió esto, lo que tendríamos que ver no es que aquí ahorita en español diga, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, sino que comprender por qué Pablo puso eso. ¿A qué me refiero? Digamos, yo voy a escribir hoy día una carta y la voy a dejar físicamente escrita. Y voy a dejar una carta para los jóvenes. Porque, digamos, yo estoy dando discipulado para los jóvenes. Pero yo quiero darles a entender que, digámoslo así, que el, el mantener una relación de noviazgo en la cual no hay un compromiso para una vida eh, matrimonial es algo que les va a causar mucho dolor y problema porque sus mentes y sus cuerpos no están preparados para eso. Esa es la esencia de lo que yo quiero decir. Pero entonces vengo yo y digo, bueno, porque no existe el noviazgo, existe una amistad, existe un compromiso y después un matrimonio. Pero, pero si viene alguien que no es de acá, de esta iglesia, y lee ese pedacito de texto que yo escribí, lo va a entender de la manera que quiera. Pero si, digamos, viene usted que escuchó la explicación que yo estaba dando y le dice, no, 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 lo que él quiso decir es tal cosa. A eso es a lo que se refiere esta parte, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde adquiere sentido la palabra, ¿verdad? Porque a veces yo puedo agarrar una porción de la palabra y hacer que diga lo que yo quiero. Pero entonces ahí es donde viene esta parte, revelación. Revelación que solamente viene de parte del Señor y eso lo da un maestro o un escriba como Seraías. Entonces, esa parte. Ahora bien, aquí creo que nos, nos paramos un poquito porque yo les puse esto. Juzgar o no juzgar. Porque como estamos hablando de que Seraías también significa Jehová juzga, entonces hay dos textos. En uno dice que no hay que juzgar y en otro dice que sí vamos a juzgar. Entonces, diría alguien, ¿en qué quedamos? ¿Va? ¿Juzgamos o no juzgamos? Y es que ahí viene otra vez lo que le decía hace un rato. ¿Qué quiso decir la escritura acá? Porque aquí veamos algo, usted que es bastante observador. ¿Quién escribió Lucas y quién escribió Corintios?
Corintios fue Pablo. Y Lucas, el que le llamaban era doctor, pero se me olvidó el nombre. Ajá, Lucas, ajá, él se Lucas. llamaba Lucas, exacto. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ellos dos escribieron inclusive en tiempos diferentes, porque Lucas fue un discípulo que estuvo mucho más cerca de el Señor Jesús físicamente que lo estuvo Pablo. Pablo nunca estuvo cerca físicamente de el Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que unía a estos dos? ¿Qué cree usted que es lo que une estas dos escrituras para que no se contradigan? Porque alguien ahí diría, pero ahí se contradice la Biblia, pero no, no se está contradiciendo. ¿Qué es lo que une estas dos porciones? Estoy leyendo, hermano Daniel. Vamos a ver. Mm, Ay, pues no mucho le entiendo, hermano Daniel. Regresemos un poquito. Dice que es revelado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lucas vino y recibió esta revelación. No hay que juzgar para no ser juzgados. Listo. Parte uno. Pablo dice que los santos van a juzgar al mundo. Ok. Entonces, número uno, a ambos les fue revelado, pero el sentido del versículo es diferente. Porque en uno, vamos a ver si aquí ya lo puse. Ah, bueno, aquí lo voy a poner, pero voy a decir algo. En uno está hablando de algo que tiene que ver con condenación en un tiempo en el cual todavía no ha sido eh, permitido que lo hagamos. Porque Pablo está diciendo que va a venir un tiempo en el cual sí lo vamos a poder hacer. Pero ¿cuándo va a ser ese tiempo? Después de que, de que fuimos arrebatados, después de que fuimos glorificados, después de que fuimos llevados a las bodas del Cordero y que vengamos con el Señor. Entonces ahí, porque ya no vamos a juzgar con nuestra vista, con nuestro criterio, sino así como lo hacía el Señor, que dice la palabra que Él juzgaba, no como con lo que veían sus ojos, sino porque Él veía el corazón, o sea, Él veía las intenciones y ese es el link. Entonces ahí el link es la revelación, porque ambas vienen del mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces hay que juzgar, pero hay que tener revelación de cómo y cuándo. Ahora bien, dice esta palabra, 1 Corintios 6, 4 al 5. Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Qué son cosas de esta vida? Bueno, mire hermano, fíjese que yo le presté dinero a este otro hermano y no me lo pagó. Esas son cosas de esta vida. Pero para cosas de la otra vida, digámoslo así, es diferente. Pero sigue diciendo, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, aquí estamos hablando de un sabio, ¿verdad? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aquí está hablando de un discernimiento, pero vamos a ver si aquí le puse una explicación. Ok, sí, listo. Entonces aquí juicio es esta palabra que se dice criterión. Quiere decir emitir un dictamen u opinión, pero basado en un criterio. Entonces, por ejemplo, viene alguien y le dice, bueno, usted es diácono, y vienen dos hermanitos que están en su grupo de servicio y le dice, mire, es que fíjese que yo le pedí al hermano fulano que él fuera a comprar, qué sé yo, un paquete de jamón a la tienda porque ya no teníamos, pero yo le dije que yo le iba a dar el dinero y que lo comprara de ahí. Pero luego este hermano
ya no me dio el vuelto y era un billete de a 200. Entonces viene el otro y le dice, sí, pero es que ya no se lo di porque usted ya no estaba. Digámoslo, sí, pero entonces usted me robó. ¿Quién estaría en lo correcto ahí aplicando un buen criterio, según esto que estamos viendo? Bueno, entendí que ya no dio el vuelto porque yo ya no estaba, ¿verdad? Ajá, Bueno, en cierta forma, pues yo creo que si no estaba, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero yo creo que tendría que darlo después, ¿verdad? ¿y cuál sería entonces su dictamen? ¿Será que el otro robó o no robó? Eh, yo creo que sí, bueno, depende porque igual, por ejemplo, si la intención pues era dármelo después, yo creo que tendría que ver eso, ¿verdad? Porque a lo mejor después me lo podría dar, pero si él me está diciendo que yo ya no estaba, creo que no robó, ¿verdad? Exacto, ahí lo que usted está haciendo es escuchar los hechos, emitir un dictamen, porque usted tiene un criterio. Escuchó a las dos partes y entonces dijo, ah, bueno, ok, entonces no, no, no. Él no es que le esté robando. Él no tenía en su intención quedarse con el dinero, pero como usted tuvo que salir de emergencia y no le y solo se fue cuando él vino, usted ya no estaba, pero aquí está el dinero y no hay problema. Entonces, ese tipo de juicios sí los podemos hacer. O sea, cuando yo veo algo y yo tengo que examinar las cosas. Por ejemplo, yo le decía bueno, hace un par de semanas a mi hija, ¿va? Que si bien es cierto, volvemos al tema de las amistades, ¿no? Nosotros creemos firmemente en esa doctrina, ¿verdad? De la amistad, compromiso y matrimonio, pero tampoco podemos evitar que a la edad que tiene ella, y tienen muchos chicos acá en la iglesia, no podemos evitar que ellos se sientan atraídos por, por una persona del el sexo opuesto. Entonces yo tengo que tener un criterio y, y darle una base para que ella haga algo, pero no solo la voy a venir a masacrar, digámoslo así, y a emitir una condenación. Entonces, esta parte, cuando dice que hemos de juzgar, es porque vamos a hacerlo basado en un criterio correcto, en un criterio justo, ¿verdad? Porque son, porque son cosas que van a estar a nuestro alcance. Pero, ¿qué pasa con las personas que solamente se van con una parte de la historia? Ahí no están dando, no están estableciendo un juicio justo. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer cuando enseñamos una porción de la palabra como este escriba. Pero luego está el otro tipo de juicio, que si se da cuenta es otra palabra, que es diacrino. Y entonces esta dice que es separar completamente, discriminar, decidir. Aquí la clave de la palabra decidir. Reflexivamente contender, discernir. Discernir era ahí, yo le puse mal, pero es discernir o examinar. Pero aquí la palabra aquí es decidir, lo clave. Entonces, criterión es emitir un dictamen, pero no estoy decidiendo algo, no estoy sentando una condena, digámoslo así. Pero diacrino sí, diacrino hace lo que hace un juez de penal, digamos, que dice, bueno, ok, lo sentencio a 10 años de cárcel, pero porque él agarró completamente toda la evidencia y dijo, bueno, sí, esto es así, esto no es así, entonces decidió. Entonces, sobre qué no podemos juzgar en cosas en las que nos toque decidir o condenar. Es decir, yo no puedo venir y
inclusive, fíjese, viendo a la persona que cometió un acto, digámoslo así, reñido con la ley. Digamos, usted viene y me mira a mí un día que voy por la calle y me voy cayendo en la calle y me resbalo y me golpeo la cara. Usted no va a decir, ah, hermano, miren, pues ya cayó de la gracia y se puso una borrachera y por eso se cayó. Y después le dice a todos y manda en el grupo de diáconos, el hermano andaba borracho y cayó de la gracia. Y, y ya me juzgó y ya me dijo a un montón de cosas, ¿no? Pero eso es diacrino, pero eso sí le corresponde al Señor. Lo que podrían hacer en todo caso es emitir un juicio criterión, o sea, un juicio con criterio. ¿Qué sería lo más justo? Que llegar, acercarse, preguntar qué le pasó, ¿va? ¿Por qué se cayó? Ah, no, fíjese que me desmayé porque estaba débil, no sé, algo así, va. Pero esa es la diferencia entre estos dos tipos de juicio. Entonces, juzgar o no juzgar, sí, pero de acuerdo a estas dos palabritas que hay que ver en qué momento se pueden aplicar, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que aprender a hacer cuando da una enseñanza, ¿verdad? Porque a veces uno quiere exhortar a alguien a que haga algo y solo le lanza el diacrino y ya lo condenó, ¿verdad? Entonces, para eso es que aprendemos esto, ¿verdad? Entonces, si tiene algún comentario ahí, sí, hermano, diga. Y hermano Daniel, solo se me viene a la mente respecto al diacrino, por ejemplo, cuando hay alguien a quien le ponen, digamos, disciplina, ¿verdad? Me imagino que el pastor ahí, pues, pues, desde cierto punto de vista sí está dando una sentencia, ¿verdad? Me imagino que por ahí sí, esa es la forma de aplicar, me imagino, ¿verdad? Pero no sé. Ok, gracias. Sí, mire, pues ahí él viene primero. Bueno, realmente como debería hacer es lo siguiente. Bueno, ok, él viene y ora, porque obviamente si no ora, entonces no viene una revelación. Entonces, él ora y entonces después él ya tiene que venir y emitir un criterio, decir, ok, bueno, yo estoy analizando qué fue lo que pasó y con el criterio yo voy a venir y me voy a pasar al diacrino. Entonces voy a empezar a ver cada parte, cada evidencia y entonces voy a decir como pastor, ah, bueno, ok, entonces, ¿sabe qué, hermanito? Fíjese que la Biblia dice que, por ejemplo, con todo lo que yo vi, usted anda desordenadamente, porque yo ya lo llamé aparte, lo llamé con, con dos testigos, lo dije a la iglesia y no hizo caso. Entonces, la Biblia dice que con aquellos hermanos que andan desordenadamente, ni os juntéis. Entonces, hermanito, hasta que usted reflexione y se meta con Dios y entonces Él le hable, entonces usted va a estar en disciplina, digámoslo así, ahorita no se me ocurre otra palabra, pero tuvo que pasar no solo una conversación de 10 minutos, ¿verdad? Sino que eso lleva tiempo, pero ¿cómo empezó todo? Orando, pidiéndole al Señor mucha misericordia, porque mire, a mí me da mucho miedo a veces venir y decir algo solo porque lo viva. Entonces sí es bien difícil, pero sí el pastor, como es un ministro primario, tiene un nivel de autoridad que le permite hacer ese tipo de cosas. No sé si ahí le queda claro. Amén, hermano Daniel, sí, ahí me queda claro, gracias. Ok, gracias. Ok, sigamos. Entonces, Seba. Pasemos al otro. Seba. Segundo libro de Samuel 20:25. En algunas versiones usted lo va a encontrar con la letra B, otras con la letra V, pero es lo mismo. Aquí simplemente dice, y Seba era el escriba. Pero Seba quiere decir Jehová contiende o Jehová pelea. ¿No?
En la nueva versión internacional dice que Seba era un cronista. Ahí vamos a ir viendo otras partes. Y en la NTV dice Seba era el secretario de la corte. Pero quedémonos con que Seba quiere decir Jehová contiende o Jehová pelea. Yo, yo sé que usted lo ha leído. Cuando el rey Josafat viene y están ellos siendo asediados por, si no estoy mal, creo que era el rey de Asiria. Si no recuerdo mal, usted me corregirá. Y están ahí que la gente está asustada, ¿verdad? Y entonces él dice que, bueno, que no tengan miedo, que no hagan nada, pero que Jehová va a pelear por nosotros. Y efectivamente, él recibe una palabra y pues que se queden callados, que se queden sin hacer nada. Y entonces dice ahí la palabra que el Señor hizo que los enemigos se mataran entre ellos y luego ellos fueron solamente a recoger el despojo. Y es que a veces eso sucede, pero como estamos hablando de maestros, estamos hablando de escribas que enseñan, entonces, ¿a qué voy con esto? Si estamos hablando de que Jehová contiende, entonces, ¿cómo se contiende? ¿Cómo se pelea? ¿Será que yo voy a ir y le voy a decir por ejemplo, lo voy a decir así con mucho temor y temblor, ¿verdad? Hoy yo ya no pasé este link en el grupo de diáconos, porque posiblemente muchos pues, están ocupados, ¿verdad? Y no se pueden conectar, puede ser. Pero entonces, como yo soy Seba, entonces yo voy a ir y voy a ir a pelear con todos. Le voy a decir, sí, ustedes hermanos son unos inconscientes, son unos carnales, que no les gusta la enseñanza. No, no es eso. No es eso lo que se debe hacer, sino que vamos a ver aquí algunas cosas. Contender es esa palabra. No sé si se logra ver ahí. 1864. 1864 es una palabra compuesta. Epagos y no sé, mai, fea esa cosa, que viene de epi, que quiere decir sobre, por encima de o más allá de. De ahí viene la palabra episinagoge o, y otras que hay por ahí con el prefijo epi. Y agonizomai, que quiere decir luchar contra un adversario, competir por un premio, esforzarse por lograr algo, trabajar fervientemente. Entonces, prácticamente cuando dice acá, Seba, la enseñanza Seba es enseñar a las personas a estar firmes en lo que creen, en su fe. Porque ahí dice, contender ardientemente. ¿Pero qué es contender ardientemente? Hoy por hoy, la palabra del Señor está siendo adulterada por todos lados. No sé si usted se ha dado cuenta que aún hay predicadores que toman la palabra y pues hacen que diga cosas que no dice. Pero por darle un ejemplo, eh, digamos que viene un predicador y dice, bueno hermanos, eh, la, la Biblia no dice exactamente que Jesucristo va a volver literalmente una segunda vez. Esto es algo espiritual, porque fue literal una vez. ¿Será que el que está hablando está en lo correcto o está mal? ¿Qué cree usted? Está mal. ¿Y cómo le contestaría usted a esta persona haciéndole ver su error? Es que sí, definitivamente tal vez no habla, o como usted decía, específicamente sobre la segunda venida, aunque sí creo, ¿verdad? Que así dice, pero este
La primera habla sobre el rapto, pero no viene hasta la tierra, ¿verdad? Sino dice en las nubes. Ya la segunda dice a sojuzgar, ¿verdad? Pero entonces ahí ya es directamente a la tierra, entiendo yo, pero eso Mm, sería ujú. Va, mira, pues yo como es que esta parte yo se la escuché al apóstol Sergio y me puse a escarbar eso y entonces vengo a darme cuenta de lo siguiente, bueno, no a darme cuenta porque es el Señor el que le muestra a uno, ¿ah? Pero que cuando dice aquí contender ardientemente es que yo pueda tener argumentos para rebatirle a la persona qué es lo que está diciendo y no por pelear, sino para hacerle ver con base en la palabra que él está mal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta parte de este escriba Seba enseña que uno tiene que ser versado en la Biblia. Es decir, yo sé que a veces cuesta. A mí me ha costado un montón, es más, yo no me los sé todos así de memoria, que me diga usted, a ver hermano, ¿qué dice Primera de Corintios 6:3? Le soy honesto, en este momento no me acuerdo, lo tendría que buscar, pero hay gente que es muy versada en la palabra y que sí se sabe los versos de memoria, pero hay algo. Hace años un predicador decía, cada vez que usted escudriña su Biblia y lee, eso es como que usted esté depositando en un banco. Y cuando venga la necesidad de contender por la fe y por la palabra, el Espíritu Santo va a tomar esas palabras que usted algún día leyó y se las va a poner en el corazón. Él decía, le va a poner fuego y entonces usted va a poder contender, usted va a poder dar argumentos. Ejemplo de esto, Esteban. Dice que Esteban cuando se puso a contender con los fariseos, dice que no le podían rebatir nada. ¿Y por qué? Porque él tenía la palabra, pero así literalmente en la punta de la lengua, y no por conocimiento logos solamente, sino por un conocimiento revelado. Mientras ellos dice que cuando ya no le podían contradecir nada, dice que crujían los dientes y se rasgaban las vestiduras, porque les dijo, él les dijo todo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como maestros y como diáconos, como líderes? Poder tener la Biblia como que fuera comida, ¿verdad? Es decir, que si alguien viene y nos dice, mire, pero es que ahí no dice, claro que sí. Vamos a la palabra y la palabra dice, y empezar, bueno, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, mire, Zacarías capítulo 14, verso 4 dice, y Jehová vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Ok, y cuando ahí dice pies, está hablando de una palabra que es literalmente las extremidades inferiores. Y ahí no hay para dónde. Pero cuando usted lee Primera de Tesalonicenses dice, y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y trompeta de Dios y tal, y seremos arrebatados y estaremos con Él en las nubes. ¿Dónde mira la diferencia? No, pero es que el contexto, perdonen, pero el contexto dice que uno es sobre la tierra y otro es sobre los aires. Tesalonicenses no dice que Él va a descender a la tierra. Él se queda en los aires, porque no dice que todo ojo le verá. Entonces ahí estamos contendiendo, sin pelear con la persona, pero sí le estamos diciendo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Comiéndonos la Biblia prácticamente todos los días, ¿no? Eso es parte de contender y no tener temor de decir las cosas, porque a veces uno tiene como miedo de decir las cosas. Yo hoy veía un tema que no sé si ustedes han escuchado una cuestión que se llama las cinco solas, que son palabras en latín, pero que es algo que
estudió este señor Martín Lutero para rebatir las doctrinas de la Iglesia Católica. Entonces, pero imagínense, él a quién se enfrentó, a ese monstruo que era la Iglesia Imperial. Entonces, él contendió ardientemente por la fe. Él era un escriba seba, él conocía la palabra y como la conocía, podía él esgrimirla como que fuese una palabra. Entonces, parte de eso es eso. Pero también es esto, mira, es luchar contra el legalismo, porque ahí nos vamos a encontrar muchas veces con eso, con legalismo. Este pasaje es aquel cuando Pedro empieza a convivir con los gentiles y de repente a él le dicen que van a llegar los judíos que venían de Jerusalén y entonces él comienza a retraerse y llega a este punto y dice, Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, es decir, contendió con él y se lo dijo literalmente en su cara, porque dice, era de condenar, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, pues tenía miedo a los que eran de la circuncisión y en su simulación consentía también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces aquí lo que sucede es de que cuando enseñamos la palabra tenemos que enseñar a que no es faltarle el respeto a la gente, pero que si hay algo que decir, lo tenemos que decir con base en la palabra. Mire, qué impactante sería que alguien viniera y le corrigiera algo a uno en público, porque eso es lo que aquí pasó. Pablo no lo llamó aparte, no le dijo, vení Pedro, mira, yo te quiero hablar de algo. No, él le dijo, enfrente de todos, se lo dijo, mira, vos sos un hipócrita, pero porque él tenía pruebas de que Pedro mismo había recibido una revelación. Fíjese, pues él desechó una revelación. A él le fue mostrado aquel manto que bajaba y subía con los animales impuros y que al final él mismo dijo, Dios me mostró que no haga acepción de personas. Y entonces por eso es que él entró a la casa de Cornelio y comió y todo eso. Pero ahí como que se le olvidó y se volvió legalista. Entonces el escriba Seba enseña a luchar contra el legalismo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, oponiéndonos con firmeza, es decir, a lo que es blanco y a lo que es negro, contra aquellas doctrinas que están disfrazadas de verdad, pero que están fuera de contexto. Incluso contra el miedo al castigo de la ley. El Señor les decía a los fariseos, miren, ustedes invalidan la ley de Dios por su tradición. Mi hermano, es que aquí, eh, por ejemplo, que se volviera doctrina esto, que le voy a decir. La Santa Cena se tiene que celebrar todos los primeros domingos de cada mes. No se puede celebrar otro día, porque así dicen los estatutos de la iglesia. Pero en la Biblia no dice así. En la Biblia dice cada vez que os reunáis. Y si nos reunimos hoy, si estuviéramos presencialmente, físicamente unos hermanos, si el Señor muestra que Él quiere que celebremos Santa Cena, la celebramos. Ah, no, pero es que como no es domingo y como no está autorizado, pero si el Señor lo pidió, ¿no? O contra los que arrastran a otros a su ley. ¿Qué más enseña Seba? A luchar contra la hipocresía y contra los que no andan conforme a la verdad del Evangelio. Porque ahí mismo en Gálatas usted lo habrá leído, que ahí Pablo los agarra, pero fuertemente, ¿va? Porque les dice, ¿cómo es que ustedes comenzaron bien y van a terminar mal? Como que usted me ve a mí aquí ahorita enseñando y de aquí a
a 6 meses yo andé ahí en la iglesia católica, ¿va? Entonces me va a decir, ¿cómo es que usted empezó bien y ahorita anda ahí cargando bultos, ¿va? Pero sería su responsabilidad decir las cosas. No sé si me explico. Sí, amén, hermano. Ya sabes, si tiene algún comentario, levanta su mano y con mucho gusto. Hermano Daniel, fíjese que me estoy recordando de algo. La última vez que se hizo este discipulado, eh, al siguiente día yo estaba viendo un video, Ujú. pero ese día que estábamos reunidos, yo creo que Angelito mencionó otro escriba por ahí, pero usted mencionó ahí de que él, yo creo que eh, como que se salió de lo que creía, ¿verdad? Y como que no sé cómo decirle, pero el punto es que también salió el tema de, yo creo que unos monjes que habían como que interpretado o escrito la Biblia y que usted mencionaba que estos después como que se arrepintieron y volvieron pues a los caminos, ¿verdad? A los caminos correctos. Pero cuando yo vi ese video al siguiente día me recordé, porque la pregunta era de ese video era cómo era que los cristianos creíamos en esta Biblia, porque había sido escrita por unos monjes, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le quería comentar y a la vez pues preguntarle sobre eso, ¿verdad? Sí, no me recuerdo exactamente cuál fue el nombre que dijo el hermano Angelito. Le soy muy honesto, no me recuerdo cuál fue el nombre que él dijo. Pero sí, lo que sucede es de que la Biblia, no sé si ese era el tema, pero esta Biblia Septuaginta, que es la Biblia que se llama de los 70, fue traducida del hebreo al griego, pero sí fue traducida no precisamente por unos monjes, sino por escribas judíos, que ellos, pues, como ese tiempo ya la cultura griega estaba extendida en el mundo de ese tiempo y era el idioma que se hablaba en la mayoría de lugares cultos, entonces por eso fue que lo hicieron, pero sí se me fue esa parte que él mencionó. Lo vamos a consultar porque sí se me fue esa parte, pero si lo rescatamos contra lo que estamos hablando, entonces la palabra realmente no ha sido adulterada. Las personas vienen y sacan de contexto las cosas. Porque si bien es cierto, hoy día, no hay escritos en griego o en hebreo que sean los originales originales. ¿Por qué? Por la simple razón de que el papel se destruye. Pero para eso estaban precisamente los escribas que iban copiando literalmente letra por letra y la iban conservando y la metían en vasijas, en tinajas y las escondían porque la misión de ellos era conservar la palabra. Y por eso es que Seba, una de sus misiones es esa, conservar la palabra pura, no poniéndole cosas que la Biblia no dice. Entonces este escriba es bien cardíaco porque a veces las personas toman como que es alguien peleonero o rebelde, pero no, sino que es que si la Biblia no dice algo, entonces no lo podemos decir, ¿verdad? Ok, hacemos a este, que yo creo que aquí nos vamos a quedar, solo vamos a mencionar Elioref y Ahías. Aquí hay dos. Primero de Reyes 4:3. Aquí voy a rescatar un par de cosas. Dice que ellos eran hijos de Sisa y eran escribas.
Entonces, un- una enseñanza de estos dos es que ellos tienen paternidad, tienen enseñanza. Precisamente yo ayer no pude asistir a la iglesia, pero ahí estuve viendo su prédica, hermano, muy edificante su prédica. Pero mencionaba usted parte de esto, de los hijos valientes, si no estoy mal, tocó una parte de eso. Pero eso debe de ser enseñado. O sea, no, o sea, digamos, alguien no es valiente solo porque sí, sino que se le debe de enseñar. ¿Y cómo se lo vamos a enseñar? A través de la palabra. Pero me llama la atención que estos dos eran hijos. Quiere decir que aprendieron el oficio de su padre. Como usted sabe que los judíos, si yo era carpintero, mi hijo iba a ser carpintero. Y lo aprendía viéndome. Entonces, esta parte yo diría, bueno, esta parte está muy enfocada a los padres. O sea, y me refiero a los hombres, a los varones, a nosotros. Porque lo que nuestros hijos vean, que nosotros les enseñamos con nuestros actos, eso es lo que ellos van a aprender. Entonces, si nosotros somos eh, siervos valientes, siervos esforzados, tengamos por seguro que la enseñanza que le vamos a estar dando a nuestros hijos va a ser la de estos dos, que ellos van a saber cuál es su identidad, cuál es su posición, y cuando llegue el tiempo ellos van a ser también, van a ser tomados en cuenta para servirle al Señor en una forma en la que uno ni se imagina, ¿no? Yo sé que nuestros hijos ahorita que están más o menos grandes, uno dice, bueno, pero si están patojos aún, ¿verdad? Pero es que imagínese, a mí me encantaría ver eso, fíjate. Yo le pido al Señor eso, que un día Él nos conceda ver a nuestros patojos de 12, 13, 14, 15, que estén ahí enseñando y predicando y siendo lumbreras, siendo ejemplo, pero que ellos digan un día, sí, pero yo lo vi de mi papá, yo lo vi de mi mamá, porque esa fue la enseñanza que me dieron en casa. Y entonces ahí es donde uno dice, ok, entonces sí, vale la pena que yo me mantenga, porque mi hermano, a veces uno dice, no, hombre, si aquí yo ya lo voy a tirar, pero realmente, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Porque si ellos no ven que nosotros seamos constantes, que seamos apegados a la palabra, entonces tampoco lo van a hacer, ¿verdad? Elioref, ¿qué quiere decir Elioref? Esto me pasó un buen tiempo viéndolo y es bastante interesante, y esta va a ser la última diapositiva. Ahí se recuerda que aquí nos vamos a quedar. Quiere decir Dios del invierno o de la juventud. Visto así, nada más es un poquito enredado, pero veamos. Invierno es una estación del año y que según el país en donde estemos, pues es tiempo de lluvia o de frío. Pero hay algo especial, que no hay cosechas en esta época de invierno, sino que en este momento lo que sucede es de que la tierra está siendo regada, está siendo em, germinada por la lluvia, ¿sí? Porque es cuando ya los en primavera sembraron la palabra. Y entonces en este tiempo de invierno, en donde hay lluvia temprana y lluvia tardía, lo, lo que está pasando es de que esa palabra que este escriba de va a hacer germinar las cosas, pero en oculto. Porque uno no mira cómo crece digamos, una papa dentro de la tierra. Uno solo se da cuenta que de repente empieza a salir y ahí está. O los huisquiles, no sé si usted ha sembrado en su casa huisquilar, pero aquí tenemos uno en la casa. Y de repente uno mira que ya le empieza a salir un whisquilito chiquito y luego otro y luego otro. Pero cómo se formó eso?
en el tiempo de lluvia, en el tiempo de enseñanza. Entonces este escriba lo que hace es de que da la enseñanza constante, constante, constante a manera de lluvia, aún a manera de rocío, para que empiece a crecer, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces ahí se va a ver el- el resultado. ¿Verdad? También es un tiempo, el invierno es un tiempo de limpieza, donde los ríos se llenan y se lleva la basura. Entonces el escriba Elioref enseña a limpiarse, enseña a mantenerse en santidad. ¿Cuántas veces a uno que ya es adulto se ensucia, espiritualmente hablando, por lo que oye a veces en la calle? Aún, mire, aún uno que anda en carro a veces se ensucia porque pasa por un lugar y oye cosas y mira cosas, ¿verdad? Pero como para eso está la enseñanza, ¿verdad? Y también Dios de la juventud. Y bueno, ¿qué es la juventud? Es el periodo en donde hay fuerza, porque los jóvenes, eso sí, tienen una fuerza impresionante, eh, que aunque uno esté haciendo ejercicio, pero ellos lo superan a uno. Ellos lo superan a uno porque, bueno, yo he estado haciendo ejercicio desde hace unos meses y considero que recuperé mi resistencia, pero estoy seguro que si me pongo a correr a la par de un patojo de 20 años, me deja en el camino, pues porque ellos tienen fuerza natural. Entonces, la enseñanza de este Elioref, Dios de la juventud, es aquella en la que enseñamos a mantenernos fuertes, a mantenernos firmes, a mantenernos decididos, valientes para actuar. Que si bien es cierto, hay inmadurez, pero aquí en este periodo, donde se enseña con este escriba, es cuando se comienza a aprender a servir. Es decir, uno no nace sabiendo servir, pero estas enseñanzas de este escriba enseñan a servir. O sea que cuando se termine el invierno, yo creo que eso viene para la otra diapositiva, vamos a ver. Así. Solo ahí le dejo ese verso y la otra semana lo vamos a comentar. Pero entonces, después vamos a ver qué es lo que viene después de la enseñanza de Elioref, Cantares 2:10. Entonces, no sé si tiene algún otro comentario, hermano. Eh, yo creo que de mi parte, no, hermano Daniel, solo le voy a preguntar a mi esposa. Tiene algo por acá. No, hermano Daniel, sí, fíjate, está muy bien. Gracias, hermano Daniel. Está bien, hermanos. Entonces, aquí lo dejamos. Solo déjeme aquí hacer algo, porque si no, usted se me va